Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha, su prueba superada. Muchísimas gracias por la invitación a Dolores, a Victoria, a Vicky, porque han sido realmente muy amables. Bueno, estoy haciendo tiempo para sacar los cachivaches, no se asusten. Invitar a una filósofa siempre tiene sus inconvenientes y sus riesgos. En el PowerPoint que he traído, no se asusten, hay doble lectura. Una es la lectura que yo voy a hacer y otra cosa que voy a hacer es exponer o proyectar diferentes fragmentos filosóficos para establecer cierto diálogo, para que vean ustedes que aquello de lo que voy a hablar se asienta en bases que solemos olvidar. Y entre esas bases que solemos olvidar están las grandes cuestiones que relacionan la filosofía con la psicología, que en un principio, como ustedes saben, están asociadas. Decía que cuando se invita a una filósofa, a un filósofo, se corren ciertos riesgos, y cuando se habla de filosofía parece que las grandes preguntas son ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿Y cuál es el sentido de la vida? No se rían, porque voy a hablar de dónde vengo y a dónde voy y del sentido de la vida. No podía ser de otra manera. El a dónde voy implica una orientación, implica unos objetivos, implica también ciertos propósitos, pero también implica cierto conocimiento de uno mismo para saber lo que uno quiere. Y esto es importante. Es importante para vivir y es importante para sobrevivir. La pregunta de dónde vengo, aquí habrá psicoanalistas lacanianos, y en este caso la cuestión del pasado y de aquello que nos conforma también es relevante. Pero saber de dónde venimos y saber de dónde vamos no tiene ningún tipo de valor si no hay sentido. Y creo que antes he hablado en la presentación del impacto de la pandemia. Lo que yo les voy a intentar hacer pensar y compartir reflexiones con ustedes es que la pandemia no ha hecho sino acelerar elementos que ya estaban ahí y que tienen que ver con el neoliberalismo, que es esta corriente económica, corriente de mercado, que hace énfasis en los medios de producción. Ya empieza la filosofía a hablar de cosas raras. Y ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver eso con el ámbito de la psicología, con el ámbito del daño y del malestar y de la precariedad. Y en realidad tiene mucho que ver. Cuando estaba preparando esta intervención me acordaba, discúlpenme, no tengo más remedio que sacar mis cartas, me estaba acordando de un texto que alguno de ustedes conocerá, que se llama El existencialismo es un humanismo, que es un texto muy antiguo de Sartre. Y Sartre dice algo muy bonito, ¿no? Dice que normalmente no corremos el riesgo de convertirnos en los utensilios o los objetos que manejamos cuando empezamos a pensar nuestra labor en la sociedad en función de la función. Y el sentido de la vida muchas veces va a ir aparejado a esa función que creemos que estamos desempeñando en el sistema. Por tanto, si no desempeñamos ninguna función en el sistema, no encajamos. Y si no encajamos, sobramos. Y si no sobramos, ¿qué hacemos? Esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Pero claro, no somos ni un abrecartas, no somos un libro, como diría Sartre, sino que somos otra cosa. La cuestión es que con el neoliberalismo, y es la tesis que voy a exponer aquí, esa otra cosa se desaparece. Hay una frase con la que quería empezar, es por aquí. Es esta frase de Margaret Thatcher. Esto no es fake. La economía es el método y el objetivo es cambiar el alma. Esta frase me parece terrible, pero tenemos que pensarlo un poquito más despacio. Realmente el objetivo del mercado liberal y después el neoliberalismo es cambiar el alma. ¿Realmente se ha cumplido el objetivo? ¿Realmente, si se ha cumplido el objetivo, cómo se cambia el alma? ¿Qué efectos tendría cambiar el alma? ¿Se puede revertir si se cambia el alma? ¿Qué es el alma? ¿No? Esa sería la siguiente pregunta. Lo curioso es que uno de los puntos importantes cuando entendemos el concepto de SIG, que es ¿esto se cambia o no se cambia?
Ya les he dicho que había cosas filosóficas aquí impactantes. Uno de los conceptos que tiene que ver con las IG es que las IG, que por cierto, este simbolito es el que ustedes utilizan en esa... Lo he hecho aposta, ha sido un guiño. El concepto de SIG es muy interesante porque ustedes lo pueden entender como mente, se traduce muchas veces como alma. Entonces, lo que está diciendo Margaret Thatcher en la frase precedente es que ella quiere cambiar las mentalidades, quiere cambiar los modos de pensar. La cuestión es qué modos de pensar son estos y si esos modos de pensar establecen cambios estructurales en los sujetos. Y estos cambios estructurales afectarían a la forma de percepción de uno mismo, de la percepción con respecto a los otros y con respecto también a cómo vemos nuestra función y nuestro sentido del mundo. Cuando estamos hablando del concepto de SIG, les decía, lo entendemos como mente, a veces se traduce como alma, pero tiene una tradición bastante más antigua. Esa tradición, para que no se asusten mucho, tiene como dos elementos importantes, ¿no? O dos ítems importantes. Uno de los primeros ítems es Homero. El Homero de la Ilíada. Yo, la filósofa, me he venido con Ovidio y con Homero. En Homero el concepto de SIG o de psique es muy importante porque no se entiende que el alma tenga que ver con la identidad. El alma no es identidad. Y esto ya lo está diciendo Homero en el siglo VIII y que deprisa lo olvidamos después de muchos siglos. La vida, entonces, la SIG, tendría que ver con la vida como historia, con la curva de la vida, en aquello que dibuja quién soy yo y lo que he vivido. Esto es importante porque la SIG en Homero tendría que ver con aquellos actos y aquellos procesos que me constituyen y que me definen de forma muy clara. En el mundo griego, ser es ser definido y tener una serie de límites. La noción de límite es importante. No hay exceso. El exceso tendría que ver con la hibris, tendría que ver con la locura, tendría que ver con locura, cuidado con lo que estoy diciendo aquí, tendría que ver con muchos desequilibrios. Entonces, SIG, tal y como lo vemos en Homero, tiene que ver con ese dibujo completo, con saber delimitarnos, saber cuándo empezamos y cuándo terminamos. El segundo ítem, que está relacionado con Aristóteles, afirmaría que la SIG, y es esta cita de doble texto que yo les estaba comentando, tiene que ver con una función cognoscitiva, tiene que ver también con un proceso en el que la identidad cambia. Y esto a ustedes les parecerá normal, la idea de sujeto como un proceso. Con el proceso y los límites nos definimos, de ahí que la noción de forma revela a su vez una dimensión interna. Entonces, en el mundo griego lo que encontramos es que la forma me define, pero también esa definición implica que yo me conozco a mí misma y tengo un momento de interioridad, tengo un momento de apartamiento, tengo un momento de ocultación en la que no estoy sometida a la mirada de nadie y puedo repensarme desde los límites que me configuran. Así que lo que encontramos es justamente que lo que se ha transformado con el neoliberalismo, y es lo que desarrollaré poco después. ¿Hay agua? Gracias. Hay aquí para poner agua. Bien. Lo que os decía con Margaret Thatcher y con esta frase es que de lo que se intenta entonces es cambiar la mentalidad y cambiar cómo establecemos el proceso y sobre todo, y esto es lo que me parecía interesante destacar, cómo desarrollamos los límites y cómo lo relacionamos con los límites. Lo que voy a sostener en esta intervención es que lo que nos pasa especialmente es que tenemos un problema de límites. Tenemos un problema en el que no hay una definición intensa, ¿no? La pregunta con la que empezaba acerca de si es posible cambiar el alma y cómo se puede hacer esto, me va a llevar a otro texto, que lo tengo, bueno, esto lo voy a quitar, bueno, que es un texto de Schiller, que es un filósofo, escritor del siglo XIX alemán. Antes ha dicho que soy especialista en idealismo alemán, no podía ser de otra manera que lo rescatara. Y Schiller dice una cosa muy interesante, ¿no? Les voy a leer el texto. Dice, filósofos y médicos me enseñan cuán armónicos van los estados del ánimo con los movimientos del alma. ¿Y cómo pondré manos a la obra para interferir en esa dulce, pacífica armonía del alma con su cuerpo? ¿Qué emociones habré de elegir? ¿Furia, aflicción, melancolía, temor? ¡Ja! Miedo. ¿Qué hay que no pueda el miedo?
¿Qué si resistiera también esta tormenta? Entonces, ven en mi ayuda dolor y tú, remordimiento. El plan está listo. El bisturí del forense no encontrará rastro alguno de herida o de veneno corrosivo. Si se dan ustedes cuenta, entonces lo que estamos hablando es que va a haber cambios en la forma de construir la identidad, en la forma de construir la psique, y van a estar basados en una relación entre el cuerpo y el alma. Y esto no me parece ninguna tontería, sobre todo porque otro compañero mío, colega, Moreno Pestaña, ha relacionado justamente en su libro La cara oculta del capital erótico cómo el cuerpo se ha transido o está atravesado de lo social y de lo económico, y justamente lo que se valora es la morfología, el aspecto que se luce socialmente, valorado o denigrado, porque debe de integrarse en un mercado, no solo laboral, sino también del deseo. De ahí encontraríamos también este culto al cuerpo. Claro, es un culto al cuerpo que entonces afecta de alguna manera a la construcción de la psique. En el texto de Sheila se habla de que hay que no pueda el miedo. Me gustaría cambiar el concepto de miedo por el concepto de angustia, ¿no? Que no se puede hacer que no tenga que ver con la angustia. Hay algo importante, y es que estaba pensando en el concepto de alma, estábamos hablando de cómo el alma se puede cambiar a través del cuerpo, cómo el cuerpo se puede cambiar a través del alma, y esos procesos psicológicos, por decirlo con su terminología. Pero también es importante entender el concepto de cambio. Aristóteles, en un texto que antes he pasado porque me pareció que era demasiado enrevesado, hablaba de dos tipos de cambio. Uno es el cambio sustancial y otro es el cambio accidental. El cambio accidental no afecta a quién soy yo. Son cambios accidentales que no me modifican en lo importante. Los cambios sustanciales sí que son modificaciones fundamentales. Por ejemplo, si yo tengo mucho trabajo continuamente, si yo estoy expuesta continuamente y estoy muy estresada, ¿sigo siendo la misma? ¿Es un cambio accidental o es un cambio sustancial? Si tenemos en cuenta que se quiere transformar el alma, se quiere cambiar la mentalidad y se va a utilizar además la relación con el cuerpo, podemos entender que esos cambios van a ser sustanciales. Si sustituimos la palabra miedo por la palabra angustia que les decía antes, y aquí me van a permitir que mencione a Freud. Freud tiene un texto, Inhibición, síntoma y angustia, en el que analiza las causas o los factores etiológicos que explican el concepto de las neurosis relacionados con la angustia. Y habla de tres, esto no hace falta mucho que se lo explique, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo. El nivel biológico, que estaría asociado a la inestabilidad de la propia vida, el filogenético, que está relacionado con desajustes en la maduración, y el psíquico, que tiene que ver con el campo de fuerzas en evolución. O sea, en su ámbito, desde luego, tiene bastante superado que el sujeto o el alma es un proceso. Lo que pasa con Freud en este texto es que no le da primacía a lo social, porque él entiende que los desarreglos sociales no imponen desarreglos psíquicos. Esto ustedes lo saben bastante mejor que yo. Freud va a afirmar que el neurótico tiene un déficit social. La propuesta que yo les quiero hacer es que quizá lo estamos pensando mal. Lo estamos pensando de tal manera que tenemos que cambiar de perspectiva y plantear lo contrario, que aquellos sujetos que buscan adaptarse, que aquellos sujetos que buscan estar dentro de la norma social dictada por el marco del neoliberalismo, del que luego hablaré un poco, no son deficitarios socialmente, aunque nos lo parezca, sino que su déficit es ese nivel de formación de la subjetividad y por tanto es individual. O sea, lo que estoy diciendo es que justamente aquellas personas que hacen el esfuerzo de adaptarse son aquellas que padecen déficit psicológicos, trastornos psicológicos, y me dan ganas de utilizar esta analogía del pecado según Jesucristo y decir que tire la primera piedra quien no experimente ansiedad, angustia, porque parece que son justamente las patologías de nuestra época: cansancio, aceleración, volatilidad, en torno a ciertas virtudes que tendrían que ver con la ambición, la autonomía, la independencia, la competitividad.
Entonces, todos hemos experimentado en este esfuerzo por intentar adaptarnos, por seguir los ritmos del mercado, incentivados y aumentados por la pandemia, pero que ya estaban ahí presentes, estamos experimentando desajustes, desarreglos. Y justamente encontramos problemas cognitivos, existenciales y antropológicos. Porque el problema justamente es ese, que la forma del mercado neoliberal, la forma de exponerlos, la forma de vendernos, la forma de cosificarnos, como el libro o el martillo o la tijera de la que hablaba Sartre, ha producido justamente que en este intento de intentar encajar, que se generen problemas internos. Y que cuando nos enfrentamos a ciertos momentos de angustia, esa angustia que trata de camuflarse en torno a una actividad frenética, a una aceleración constante, en el fondo está buscando ocultar la verdadera angustia. Y creo que esta es realmente la angustia de nuestro tiempo y la enfermedad de nuestro tiempo, la angustia de no darnos tiempo para entender la verdadera angustia. Y, por tanto, entender que aquella sintomatología que se podría representar en trastornos alimenticios o en los suicidios de los jóvenes, como se hablaba antes, en realidad son problemas de sujetos individuales y singulares, pero que están manifestando un problema estructural. El problema es la estructura, no el sujeto. El problema es la norma que se está interiorizando y no tanto los sujetos. Lo que se manifiesta como enfermedad o como trastorno no es sino un síntoma de algo que apunta al fundamento común de la sociedad. Es decir, que cuanto más apliquemos ciertas terapias o cierta medicación que lo que trata es de paliar la angustia, ese paliar la angustia supone acallar el síntoma para que yo siga trabajando y siga haciendo lo que supuestamente tengo que hacer. Pero eso genera justamente una quiebra, una mayor quiebra y un mayor socavamiento de la subjetividad. Cada vez estoy más cansada, cada vez trabajo más, cada vez tengo menos tiempo, cada vez estoy más acelerada, cada vez tengo más angustia, que se experimenta como algo físico, pero eso va minando cada vez esa subjetividad de la que les hablaba, de lo que les hablaba antes, ¿no? El problema entonces no es el trastorno, sino el tipo de subjetividad que se está revelando y el concepto de ello. Así que la pregunta que les he hecho antes, de si Margaret Thatcher lo consigue, les digo que sí. Les digo que se construye una nueva subjetividad, se construye una nueva forma de pensarnos, que no tiene que ver con la nuestra. Porque es verdad que el neoliberalismo alcanza sus cotas de desarrollo más elevados a partir del 2010, aproximadamente, con la crisis del 2008, y lo que tenemos son adolescentes que están manifestando un nuevo tipo de psique. Por eso las herramientas habituales, las técnicas habituales no valen, porque les está pasando otra cosa. O sea, el problema ya no es la técnica, el problema ya no es la forma de afrontar los diferentes trastornos, sino justamente que se está aplicando en una psique que es distinta y que funciona de forma distinta. Se lo voy a decir de otra manera y espero que no se me asusten por el atrevimiento. Hay un filósofo muy conocido, que quizá ustedes estudiaron en su momento, que es Kant. Y Kant habla, y no se me asusten por favor, de la unidad sintética y de la percepción trascendental. ¡Wow! ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que dice Kant es que nuestra forma de conocer tiene que ver con una estructura que todos compartimos. Y esa estructura marca los niveles cognitivos en los cuales vemos el mundo y lo interpretamos de determinada manera. Entonces, eso sostiene que todos los sujetos nacemos con esa estructura. Me gustaría plantearles quizá otra cosa. Si el ser humano es un ser que es intersubjetivo, algo que se nos olvida demasiado a menudo, quizá no encontraríamos una unidad sintética de la percepción trascendental, que es aquello con lo que nacemos todos los seres humanos, sino una unidad sintética de percepción afectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos construimos en torno a los afectos y a los apegos. Y a ustedes les sonará seguramente Bowlby en lo que estoy diciendo. ¿Qué es el punto principal de esta unidad sintética de afección, ¿no? La unidad sintética de percepción afectiva? Tiene que ver con las formas de vincularnos con los demás. Y tiene que ver con algo que había dicho Freud en ese texto que les mencionaba antes, de Inhibición y Síntoma, en el que, en este texto les decía de Freud, en el que se está hablando justamente de un elemento biológico.
Y el elemento biológico que me gustaría rescatar es que, y esto también lo sabrán ustedes, que nos formamos en el útero materno, pero nos terminamos de formar en un útero social. Y esto es lo que hace que seamos seres intersubjetivos. Y esto es lo que hace que yo me relacione de determinada manera, que reciba determinados estímulos, que sepa colocarme ante el mundo y sepa situarme ante determinadas situaciones que normalmente antes nosotros, otras generaciones, podían enfrentar porque tenían herramientas y las nuevas generaciones no pueden. Justamente porque el crimen perfecto, por recordar a Baudrillard, que tiene que ver con este cambio de alma, se ha producido. El primer punto importante, entonces, de este elemento de la quiebra y la nueva formación de la subjetividad es la noción de sí mismo. La noción de sí mismo es muy importante porque me permite identificarme con quién soy yo, me permite tomar mis decisiones, me permite entender que la vida tiene que ver con un sentido y no con objetivos, ¿no? Los objetivos se alcanzan a largo plazo, pero el sentido me acompaña, siempre. No sé, el sentido no es algo que yo pueda alcanzar porque siempre lo tengo a mi lado. Y lo que estamos encontrando justamente en esa falta de noción de sí mismo, en esa pauperación de la subjetividad, es esa imposibilidad. ¿Y por qué se produce esa imposibilidad de una noción de sí mismo? ¿Por qué mantenemos una forma de vida enferma? ¿Dónde está el sentido hoy? La pregunta, ¿tienen sus pacientes un sentido? ¿Tienen ustedes un sentido de la vida? ¿Cuál es nuestro horizonte? Y quizá esa sea la pregunta, porque el sentido es trabajar más, el sentido es llegar a fin de mes, el sentido es encajar. ¿Ese es el sentido de la vida? ¿La vida tiene que ver con que te salga todo bien a la primera o tiene que ver con encajar el dolor? ¿No? Y justamente lo que estamos encontrando son subjetividades que son incapaces de aceptar la frustración, son incapaces de entender lo que es un límite. Pero ¿cómo van a entender lo que es un límite si todo es exceso? Todo es exceso. No estamos definidos ni delimitados. Hiperconectividad, exposición constante, que en realidad borran la frontera entre nuestra interioridad y nuestra autoperfección. Antes se producía, como decía antes con Freud, un problema interior que se traducía en un déficit social. Pero claro, lo que encontramos es justamente lo contrario. La integración más cercana a la exigencia neoliberal genera un déficit de la interioridad. Dicho de otra manera, da igual y que diga esto ante ustedes, me da cierta vergüenza, espero que no me corran a tomatazos, pero por muchas técnicas que ustedes utilicen para paliar o para tratar a sus pacientes, el problema está en el marco. El problema está en el marco. Hay que explicar entonces qué es el neoliberalismo y qué niveles y modos de relación subjetiva e intersubjetiva está manteniendo. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, se puede negociar. Bueno, no voy a ser muy extensa, pero ahora viene más o menos el plato fuerte. Una de las cosas que hacemos en filosofía es repensar y cambiar perspectivas y plantearnos puntos de partida. ¿Ustedes habían escuchado la defensa de la filosofía? Que la filosofía es pensamiento crítico. ¿Lo han escuchado eso? Bueno, pues yo no comparto esa noción. Porque pensamiento crítico, cualquier disciplina tiene pensamiento crítico. Ustedes trabajan en pensamiento crítico. Pero ¿qué es lo que hace la filosofía? Es un pensamiento crítico vuelto hacia uno mismo, en el que se está dispuesto a socavar las propias certezas y cuestionar los puntos de vista. Si se ha cambiado el modo de subjetividad, si se ha asentado una forma de pensar el ser humano y una forma de relacionarnos entre los demás y con nosotros mismos, esto tiene o necesita necesariamente que entendamos tres dimensiones: la dimensión antropológica, la dimensión existencial y la dimensión epistemológica. Voy a ser breve por el tema de los 10 minutos, luego ustedes pueden preguntarme si lo desean. Dentro de la concepción antropológica, el neoliberalismo, que les decía antes, que es una forma de producción y de mercado que tiene su base en el liberalismo,
el liberalismo plantea una concepción de la naturaleza egoísta. El ser humano es egoísta y es competitivo. Y entonces la forma mejor de relacionarse en un mercado, la forma que tiene que ver con igualdad de oportunidades, estaría justamente relacionada con esa tendencia natural del ser humano a ser egoísta y a velar por sus propios intereses. Solamente una pregunta, una reflexión les lanzo. La supervivencia no es egoísmo. Esto para empezar. Y quizás sea el sistema capitalista el que nos ha hecho o el que incentiva justamente este elemento de competitividad. El centro del neoliberalismo es el individuo. Y en estos principios heredados del liberalismo, desde Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, o Adam Smith, el individuo es el centro. Que es un individuo autosuficiente, ¿esto le suena? Que compite en condiciones de igualdad. Se habla de igualdad de oportunidades. Y cualquier problema, por tanto, es culpa del individuo. El sujeto del neoliberalismo es un hombre económico, un empresario de sí mismo, en constante vigilancia, control y aprobación. Se vela entonces por un atomismo individualista porque, repito, se considera que el ser humano es individualista, egoísta e independiente por naturaleza, que siempre está en competencia también por ser deseado. Si se dan cuenta, esta concepción, que tiene que ver con el marco, no tiene que ver con el sujeto, está presuponiendo que el ser humano es malo, que es individualista. Y esta es la antropología que estamos manejando todos desde el principio. Parece que cada uno vela por sus intereses, parece que el sistema neoliberal con esta competitividad en el fondo genera muchos problemas y, por tanto, tenemos que ser protectores con los sujetos más vulnerables, pero el problema, les decía antes, no es el sujeto, sino el problema es justamente el marco. Se habla de sociedad narcisista, y esto a mí me hace mucha gracia, con una concepción según la cual todos los seres humanos nos consideramos el centro de nuestro propio mundo, y así se vende. Pero ustedes son psicólogos. ¿Todo narcisismo implica una maximización del yo? ¿No hay un narcisismo que tendría que ver con una pauperación del yo? ¿No hay un narcisismo que emerge allí donde hay una herida? ¿Y si el problema son los afectos? Dentro del narcisismo, y voy acabando esta primera parte de la concepción antropológica, les invito a que lean el libro tercero de la Metamorfosis de Ovidio, en el que se habla del mito de Narciso. No sé si ustedes lo conocen. En el mito de Narciso se habla, en primer lugar, de Eco. Eco es la ninfa que no respeta a los dioses y entonces la condenan a ir perdiendo cada vez más la voz. Narciso, en esa condena va perdiendo la voz y solo puede repetir las últimas palabras que escucha. ¿No? Esto no sé si ustedes lo conocen. Narciso ve a Eco y se enamora y va detrás de ella. Pero claro, él le va hablando y ella solo repite sus propias palabras, ¿no? Entonces no entiende muy bien qué está pasando y al final Narciso se acaba yendo. Y dice Ovidio: el amor de Eco permanece y aumenta con el dolor de verse rechazada, y el sufrimiento que la mantiene en vela hace adelgazar su pobre cuerpo. La flacura arruga su piel y toda la frescura de su cuerpo se evapora en el aire. Solo le quedan la voz y los huesos. La voz permanece, pero sus huesos se van transformando en piedra. El problema que vemos con Ovidio es que es un problema de afecto, un problema de la imagen que se te devuelve en el espejo, y esto nos llevaría, por supuesto, a Lacan y a la teoría del espejo. Pero también sigue el mito hablando de lo que hace Narciso, y a Narciso le pasa exactamente lo mismo. Hay un momento determinado en el que dice que justamente él espera que el reflejo le quiera, y ¿qué es lo que hace? Se queda en los huesos. Es el mito de Ovidio tal y como lo cuentan. Por esa circunstancia, lo que entendemos es que se ha implantado una noción de narcisismo que tal vez nos está haciendo no ver cuál es el problema real al que nos estamos enfrentando.
Herbert Spencer, que es uno de las grandes figuras de esta lectura liberal del sujeto egoísta, había entendido que justamente este proceso egoísta de competitividad tenía que ver con los procesos de selección natural. Pero claro, Spencer es contemporáneo a Darwin y Darwin critica las ideas spencerianas e enfatiza el problema de la empatía, el problema de la empatía y de la sociabilidad. Y dice que el ser humano necesariamente, como nace de un útero social, es un ser que colabora, colaborativo. Cuanto más atomista es, más destrucción padece. Por tanto, lo natural no es la destrucción, aunque se haya sostenido que el ser humano es malo, ¿no? Esto va también a explicar algo importante, y es que al final se acaba creyendo que esta alma, que cada uno de nosotros es un ser egoísta. Y eso también va a acabar desembocando en una vergüenza de especie. ¿Esto les suena? La naturaleza nos ha castigado con la pandemia. Nos merecemos un castigo. ¿Esto no es lo que les leía antes de Sheila? Angustia, dolor y remordimiento. ¿Qué es lo que he hecho para que me merezca este castigo? Algo he hecho, porque estamos destruyendo la naturaleza y somos seres egoístas y viles, ¿no? Si se dan ustedes cuenta, es una dinámica bastante perversa, en la que, con una narrativa que hemos aceptado. Otra de las dimensiones sería la dimensión existencial, que estaría muy vinculada justamente a la idea de la falta de sentido que les comentaba antes. Antes hablaba de una desaparición de la noción de sí, pero también lo que encontramos, y esto es lo que me parece más perturbador, es un desconocimiento de sí. Y aquí hay un problema, y es que nosotros podemos no querer mirarnos a nosotros mismos. Podremos querer no estar a solas con nosotros mismos. Podemos intentar, me perdonan la nota junguiana, evitar nuestra sombra. Pero ¿qué pasa si aquellos que han construido su subjetividad siempre expuestos a la luz pública no tienen las herramientas para poder conocerse a sí mismos? ¿Y si les hemos extirpado la capacidad de reflexión? ¿Y si es este el problema? Que ustedes intentan movilizar una serie de herramientas para incentivar el pensamiento y la reflexión y el conocimiento de sí, pero no se puede, porque ha cambiado la propia estructura de la psique. En esta estructura del desconocimiento de sí, el proyecto del individuo, ¿cuál es? Venderse. Ya no se trata de que seamos consumidores, es que somos productos. Venderse al mejor precio, venderse al mejor postor, ¿a cambio de qué? ¿De dinero? De afecto. De afecto. Que los demás me reconozcan. Que sea objeto de deseo y, por tanto, no me sienta tan sola como me siento, ¿no? Este elemento ha producido, además, que haya cambiado la forma de ver y la forma de conocer. Un conocimiento que sea más crítico y que impacte directamente en desmontarnos nuestras certezas, de desmontar aquello de lo que tú creas, ¿no? Porque a ustedes les habrá pasado que están hablando ustedes con un adolescente y da igual lo que estén razonando, porque ellos piensan que ustedes están equivocados. Que ustedes están equivocados porque es importante que tengan un cuerpo que sea deseable. Y esa transformación del cuerpo y esa acción sobre el cuerpo, por supuesto, afecta a la construcción de la psique, como decía antes, ¿no? Pero el interés en el ver y el interés en el conocer se reduce sobre todo, en estas nuevas modalidades de la psique, a un interés del hablar. Del hablar por Internet, de hipersignificatividad. Hay un muro que nos detiene y que nos impide mirar hacia otro lado. Pues el lenguaje, la herramienta para comunicar, para saltar al otro lado, se queda a este lado del sujeto, ¿no? O lo que le estamos diciendo a ustedes no llega, ¿no? Quizá esta sea la base psíquica de fenómenos como la posverdad, la adicción comunicativa a las redes, la utilización del lenguaje como sustituto del objeto de la vida o la utilización del lenguaje para quedarse del lado de la sociedad. Pero la pregunta que les podría hacer es si estamos en una pérdida de límites en el que estoy completamente expuesto
¿Cómo puedo ser sin límite? Me desvanezco ante la ausencia de límites. Pero claro, en este proceso algo permanece de lo que yo soy, algo lucha. Y eso que lucha es lo que genera justamente los trastornos en los sujetos, ¿no? Y esto va a implicar algo importante, y aquí me permito mencionar a Julia Kristeva, que tiene un texto que se llama Poderes de la perversión, en el que dice algo muy interesante, y dice que aquello que yo rechazo, aquello que es abyecto, es lo más propio de mí, que no lo quiero porque no está homogeneizado con el resto. Entonces, justamente aquello que permitiría la posibilidad de dar cuenta de la diferencia y poder saltar por los aires esta concepción homogeneizadora del sujeto neoliberal en el que todos parece que tenemos que estar dentro, justamente es lo que se rechaza, esa singularidad. Hay, por tanto, una metamorfosis de los seres humanos en cosas, y en cosas que son antinaturales. Este es el punto, ¿no? La existencia implica también que hay un vaciamiento y un desdibujamiento de la identidad. La precariedad, la incertidumbre, la errancia son elementos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de dónde vengo ni a dónde voy. Porque no tengo un sentido. Y encontramos entonces sujetos dispersos, sujetos sin puntos de referencia, sujetos sin sentido, donde todo es símbolo, pero donde no hay un significado. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué pregunta, no? Pues esta es la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el significado de nuestra vida? ¿Qué es un significado? Que es un concepto propio del yo. En la última parte de mi intervención, ya para ir acabando, quería hablar justamente de la imposibilidad que implica la construcción de un proyecto vital propio, porque siempre estamos buscando todo fuera. Bueno, tenía muchas cosas. Esto está en Google. ¿Cuál es el sentido de la vida? Atención, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. O sea, me pregunto quién ha estado buscando el sentido de la vida, del universo y todo lo demás en Google. ¿Pero se dan cuenta de lo que implica esto? ¿Se dan cuenta de lo que implica que esté buscando el sentido de la vida en Internet? ¿Se da cuenta de lo que implica que cuando estén ustedes tomándose un café con un compañero de trabajo, no se acuerden de la película en cuestión y miren el móvil? ¿Se dan cuenta de lo que implica esto? No significa que ustedes tengan prisa, estemos acelerados, estamos a la cultura de la inmediatez. No. Significa que no tienen confianza en sí mismos y no se dan tiempo. Y no tenemos confianza en nosotros mismos porque parece que el sistema de mercado es aquella ley del superyo que hemos interiorizado. Por eso buscamos el sentido fuera, todo está fuera, ¿no? Y por eso no hay nada dentro. Hemos sustituido sentidos por objetivos. La checklist, estamos siempre con la checklist y no nos damos cuenta que el sentido no tiene que ver con la checklist. Y así se construye una nueva subjetividad. Y en esta nueva subjetividad de la que les hablaba antes, voy a ser un poco agorera, o no tanto. Quería recordar la cita con la que he empezado de Sheila acerca de la relación entre el cuerpo y el estado de ánimo, la angustia, el dolor y el remordimiento, y cómo eso genera cambios físicos. Yo a ustedes no les voy a describir América si les hablo de la plasticidad sináptica. Ustedes se han preguntado, no es que no tengo más remedio porque esto fue un filósofo, este libro supongo, ¿por qué no funciona esto? No, esto no lo vamos a ver. Bueno, James habló justamente de la plasticidad cerebral. Interiorizamos entonces una forma de comportarnos, una forma de ver el mundo y estos cambios que también están relacionados con los afectos, que están relacionados con esa unidad sintética de percepción afectiva que les decía antes, va a producir justamente cambios en la forma de razonar, cambios plásticos, cambios justamente que son físicos, como les decía antes, ¿no? Hay una reorganización de las redes neurocognitivas, de ahí esa dimensión epistemológica.
Hay también problemas de autopercepción justamente por las formas y los patrones de comportamiento que quedan ya como carreteras principales dentro del alma, ¿no? Dentro de la psique. Así que la plasticidad va a hacer referencia a cómo se están aprendiendo conocimientos y también modos de relación, pero también formas de influencia interpersonal y social que ejercen una influencia en la estructura física del alma, o si quieren, de esa economía cuyo método tenía como objetivo cambiar el alma. No quiero acabar de forma tan abrupta ni forma tan negativa, porque la pregunta es si podemos revertir. La cuestión, creo, tiene que ver con que hay plasticidad, por tanto podemos cambiar maneras, podemos cambiar formas de pensar, pero esto pasa por darnos cuenta que ciertos elementos que hemos dado por buenos, que no hemos razonado, como por ejemplo que el ser humano es malo y egoísta o que no colabora, son falsos y que por tanto hay muchos problemas del capitalismo que estamos experimentando hoy en día con este neoliberalismo, que lo que están haciendo es producir enfermedad. Pero la enfermedad no es aquello que es característico de los habitantes que viven en este régimen de mercado. Muchas gracias.